un podcast de Cooperativa. Ciencia con ellas es una presentación de cooperativaciencia.cl. Aquí hablamos de ciencia con perspectiva de género. En este podcast te invito a conocer historias inspiradoras de mujeres que se han abierto camino en la actividad científica. Hola, muchas gracias por la invitación, feliz de estar contigo. Alejandra Ester es ingeniera civil, académica de la Universidad de Concepción, ha dirigido el Centro de Ciencias Ambientales EULA de la Universidad de Concepción y su trabajo se centra en la crisis hídrica y el cambio climático. Conversamos con Alejandra Ester en un nuevo capítulo de Ciencia con ellas. Bueno, yo estudié ingeniería civil y después de eso empecé al tiro a trabajar en distintas universidades. Trabajé en la Universidad del Biobío, en la Universidad Católica del Maule. Y cuando estaba en la Universidad Católica del Maule trabajando, dije, no, si yo quiero seguir en la academia tengo que hacer un doctorado, ¿cierto? Y vi que yo ahí en ese tiempo trabajaba más ligada a materiales, etcétera. Entonces vi que uno de los temas importantes era con el reuso de materiales, etcétera, y busqué un doctorado afín. Yo ya tenía niños, ¿cierto?, para hacer acá en Chile, y volví a mi alma mater, que es la Universidad de Concepción, y me metí al doctorado de Ciencias Ambientales, y ahí durante los primeros cursos, me di cuenta de la importancia que tenía el agua. Estamos hablando esto del año 2003, cuando todavía no hablábamos de tanto cambio climático acá en Chile, y empecé a ver que el tema del agua era algo que se veía venir, que íbamos a tener problemas, y que había que empezar a cuantificar cómo esto nos iba a afectar, o sea, porque en ese tiempo todavía se hablaba, van a disminuir los caudales, ¿cierto?, van a disminuir las precipitaciones, pero todavía no teníamos cuantificaciones acá en Chile para distintas cuencas. Entonces decidí hacer mi trabajo doctoral en eso, en cómo empezar ya en una cuenca a cuantificar qué podíamos ver a futuro. Estamos hablando que lo que predije terminé el 2008, en ese entonces decíamos que iban a disminuir como un 25% más o menos hacia finales del siglo los caudales, viendo los modelos climáticos. Ahora hemos visto que eso se ha avanzado mucho más rápido de lo que esperábamos. Qué compleja situación, porque claro, muchas veces la ciencia tiene que ver con las ciencias, en las ingenierías, la tecnología en general, tiene que ver con los avances, ¿no? Y cómo esos avances científicos van de alguna forma mejorando ciertas cosas, pero en este caso, con la predicción, es un poco más oscuro el escenario en cuanto a la gestión de los recursos hídricos por cómo ha avanzado, digamos, la crisis climática de manera tan, digamos, abrumadoramente preocupante, y que es parte de lo que tú haces diariamente. ¿Cómo has visto, digamos, estos años aquello? O sea, sí, hemos visto, venimos con una mega sequía en algunas zonas del país. El año pasado tuvimos lluvias normales, ¿cierto?, pero con intensidades altas. Pero por otro lado, es bueno porque es bueno saber a qué nos enfrentamos con las incertidumbres que tiene el cambio climático. O sea, todos los modelos tienen incertidumbre, y más encima del sistema global climático es más incierto. Entonces tenemos que tener valores entre los que nos movemos, y eso nos permite tomar decisiones, les permite a las autoridades ver qué tienen que construir, ¿cierto? Tenemos que hacer embalses, qué tipo de embalse, en qué ubicación. Si es que el cambio climático también da oportunidades. Por ejemplo, hemos visto que se han ido corriendo, ¿cierto?, los cultivos hacia el sur, cosas que veíamos que se cultivaban en la región del Biobío, en la región del Ñuble, luego vamos a ver que se cultivan en la Araucanía, los ríos, los lagos. ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo hacemos frente a eso? Por ejemplo, tenemos que hacer canales de riego. ¿Qué hemos aprendido de los canales de riego que se hicieron en la zona central, para que cuando hagamos ahora los canales de riego en el sur no cometamos los mismos errores? Claro, es interesante ver cómo ese camino también, o sea, de alguna forma, con todas las consecuencias que son súper graves, ha sido oportunidad para el desarrollo, digamos, de la gestión hídrica, en este caso puntual. ¿Cómo estamos en ese sentido en Chile? ¿Cómo lo evalúas tú? ¿Cuánto se ha avanzado respecto de cuando tú investigabas y decías, ojo, esto va a pasar, a lo que estamos viviendo ahora y las medidas que se han ido implementando en materia de tecnología, incluso aplicada a la gestión de los recursos hídricos? O sea, hemos ido avanzando, lento, pero hemos ido avanzando. Nos falta mucho por avanzar. Acá en Chile, por lo general, somos muy reactivos. Nos falta ser más proactivos. O sea, esperamos que pase algo para hacer frente y tomar medidas.
Entonces nos falta esto mismo que digo yo de los canales de riego. Ya deberíamos estar planificándolo, construyéndolo, dónde dejar, por ejemplo, canales revestidos, dónde no, para que sí infiltre y sí pueda recargar los acuíferos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? En eso estamos atrasados. Estamos atrasados en la parte legislativa, en lo que es toda la gestión de los recursos hídricos, cómo hacemos gestión integrada del territorio y junto con el agua, porque no podemos ver el agua por separado del territorio. Ahí, si bien tenemos un avance en la ley marco de cambio climático, donde tenemos los planes estratégicos de gestión hídrica en cuencas, ¿cierto? Sí estamos atrasados porque eso no es vinculante. Entonces nos falta avanzar en una ley específica de cómo manejamos el agua. Lo otro, cómo hacemos para que las organizaciones estatales que están a cargo del agua trabajen de mejor manera, de manera conjunta. Tenemos más de 40 instituciones actualmente que de cierta manera tienen algo que ver con el agua y no hay ninguna institución que sea como la institución vinculante que gestione todo esto y que las agrupe, y que cuando muchos responsables, nadie se hace cargo finalmente. Entonces ahí es cuando nosotros con otros científicos hemos estado hablando que debería haber, así como hay un banco central, algo que llamemos Agencia Nacional del Agua, ¿cierto?, que se encargue de tener esta visión general de todo y que coordina. No significa que le vamos a quitar lo que hace la DGA, ¿cierto?, lo que hace el Ministerio de Medio Ambiente, etcétera, sino que tengamos una visión superior que esté encargada y que sea el responsable, y que podamos cortarle, a alguien se le puedan tirar las orejas, ¿cierto?, si es que no vamos avanzando como es adecuado. ¿De qué hablamos cuando hablamos de seguridad hídrica? ¿Cómo podemos avanzar en ese camino? ¿Qué consecuencias puede tener y ya está teniendo la crisis climática en este sentido? Bueno, cuando hablamos de seguridad hídrica, es un concepto amplio, ¿cierto?, donde tenemos que cumplir varios objetivos, tanto la seguridad de agua para las personas, ¿cierto?, pero esto tiene que ser en cantidad y calidad, también para los ecosistemas, también está todo lo relacionado con desastres naturales, etcétera. Bueno, y ahí en estos momentos se está avanzando, ¿cierto?, la DGA está avanzando en lo que es el Plan Nacional de Adaptación de Recursos Hídricos, que también es algo que estamos al debe como país, que esperamos que se tenga como un marco general, cómo podemos llegar a cumplir esta seguridad hídrica, y eso tiene que tener después sus bajadas, obviamente, regionales y a nivel de cuenca, porque para gestionar el recurso hídrico tiene que ser al final a nivel de cuenca, del territorio. ¿Qué es una cuenca? Es, por ejemplo, como le explico yo a mis alumnos, muchas veces todos hemos jugado con una hoja, ¿cierto?, de un árbol, que le tiramos una gotita en la parte alta y la doblamos un poco con una hoja de cuaderno, y esta gotita va corriendo desde la parte alta hasta que sale. Ya, eso podríamos decir que es una cuenca. Lo mismo, todo el agua que cae en un territorio donde están las más altas cumbres y llega hasta un punto. Entonces, todo lo que nosotros hagamos ahí va a influir de cierta manera, tanto en las aguas superficiales como cuando llueve, cierta parte de esta agua infiltra en las aguas subterráneas. Entonces, tenemos que gestionar todo esto en conjunto. Alejandra, ¿y qué tan lejos estamos de hacer esa gestión en conjunto, esa gestión integrada? ¿Cuánto nos falta por avanzar y dónde es hoy día más urgente? Bueno, nos falta, como te decía, bastante por avanzar. Si bien tenemos un pequeño avance en la Ley Marco de Cambio Climático, que esto tiene su artículo espejo en el Código de Aguas de los planes estratégicos, todavía nos falta tener leyes específicas para la gestión integrada de cuencas, donde el Estado tenga mayor control, ¿cierto?, de cómo se distribuyen los recursos y cómo logra, en el fondo, sentar a todos los actores, porque acá, en el fondo, para poder hacer una gestión adecuada, tienen que sentarse todos a una mesa y todos van a tener que ceder y ganar un poco. O sea, acá nadie va a ser 100% ganador y nadie tiene que ser 100% perdedor. Acá hay que lograr que todos sentarse a la mesa, y cómo hacemos esto es lo complejo. No, creo que es sumamente importante que tenemos que avanzar en nuevas tecnologías para nuevas fuentes de agua también, sobre todo el reuso de las aguas, como le sacamos 2 o 3 veces el uso a una misma agua, y eso hemos visto que vamos avanzando, pero también nos falta eso mismo que les decía yo, dónde tenemos canales revestidos versus dónde no tenemos canales revestidos para que esto se pueda infiltrar, dónde recargamos acuíferos, y para eso se necesita mucha investigación.
y necesitamos datos de base, que a veces acá en Chile estamos un poco escasos en cuanto a datos fluviométricos, esto quiero decir de caudales, cuánta agua pasa por cierta sección del río, ¿cierto? Cuánta precipitación cae, sobre todo en las partes altas de la cuenca tenemos muy pocos datos. Entonces sí nos falta avanzar, pero como les digo, a mí me gusta ver el vaso medio lleno. Yo cuando partí el 2003 teníamos mucho menos estaciones, hemos ido avanzando mucho, pero todavía eso no quiere decir que podamos decir estamos listos. No, nos falta mucho por avanzar y nos falta, como les decía, trabajar mucho en coordinación. Muchas veces hay recursos que un ministerio gasta y viene otro ministerio y gasta la misma cantidad o más recursos en hacer lo mismo. Entonces, ¿cómo no, con los pocos recursos que tenemos, cómo los hacemos cómo hacemos de esto un uso más eficiente? Y en estos 20 años y poco más que has estado en esta área en específico, pero viniendo desde las ingenierías, y a propósito de este ciclo, ¿no?, que nos convoca, que tiene que ver con la ciencia de mujeres, ¿cómo has visto la inclusión de mujeres en este ámbito? ¿Cuál es el aporte también? ¿Y por qué hay que seguir incentivando a que se sigan sumando? Claro, podemos ver, bueno, por lo menos en la carrera de ingeniería, yo veo ahora que hay muchas más mujeres interesadas, han perdido el miedo a la ingeniería. Yo cuando estudié éramos 2 mujeres en mi curso en ingeniería, ahora tenemos muchas más alumnas. Todavía es poco en comparación, igual las académicas somos mucho menos que los académicos. Entonces sí falta avanzar, hemos tenido avances importantes, pero falta motivar a las niñas y para eso hay que empezar a hacerlo desde el colegio, ¿cierto? Que se motiven, que no le tengan miedo a las matemáticas, a las físicas, a la ingeniería, se puede. Es compatible con la vida familiar. Todos muchas veces piensan que no va a ser compatible con los hijos, etcétera. Es totalmente compatible. Y claro, hay cosas que ahora son impensadas, que nosotros como alumnas vivíamos, que ahora son impensadas. O sea, no voy a dar ejemplos, pero no, claro, cosas de machismo que ahora son totalmente impensadas. Y es también importante tener referentes, sobre todo en estas carreras donde antes eran más escasas las referentes mujeres, pero hoy día sabemos que en las ingenierías hay tremendas representantes haciendo trabajos que son además de los temas urgentes del país, como es lo que hace Alejandra Ester, docente de la carrera de Ingeniería Civil, encargada de vinculación con el medio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción y que ha conversado con nosotros hoy día sobre su trabajo. Alejandra, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti por la invitación, cuando quieras. Nomás. Que estés muy bien, muchas gracias. Chao, chao. Escucha este y otros episodios de Ciencia con Ellas en Cooperativa Podcast o en tu plataforma de audio favorita. Encuentra más contenidos de ciencia y tecnología en cooperativaciencia.cl.